Bueno, pues quería que tratáramos de la competencia de la argumentación, un poco la importancia que nosotros le damos a este trabajo y un poco también cómo arrancamos con él para el autoconocimiento. Em, Precisamente porque en la argumentación se articulan el pensamiento de cada cual, ¿no? Es decir, que ahí es donde se profundiza en las ideas. Y, y cuando alguien simplemente responde en una primera, digamos, en una primera posición, pero no argumenta, nos quedamos un poco sin saber de dónde viene ese posicionamiento. Nos quedamos sin saber cuál es el origen de esa idea adelantada como, bueno, pues se entiende que en respuesta a una pregunta o como tesis con respecto a algo del mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues un argumento viene a apoyar un posicionamiento es un razonamiento, sería un razonamiento, podrían ser también datos, hechos, ejemplos que pudieran dar peso a la idea original sobre la cual se debería profundizar, ¿no? En nuestro trabajo hacemos hincapié en la diferencia que pudiera haber entre el razonamiento la argumentación que quisiera convencer al otro y la argumentación que serviría para profundizar en el pensamiento. Estamos interesados en la profundización y no tanto en el debate. Por lo tanto, cuando argumentamos o en los ejercicios de argumentación, lo que buscamos es precisamente esa, ir más allá o más en profundidad. ¿Sí? Em, los criterios con los cuales valoramos la argumentación son varios, pero uno de los más importantes es la claridad y el hecho de que el argumento sea completo, es decir, que de alguna manera no esté pidiendo a gritos que aquello se complete con algo porque le está faltando algo, ¿no? Bueno, también para tratar cuestiones importantes en cuanto a la argumentación o cómo lo entendemos o cómo lo trabajamos nosotros, que es en respuesta a una pregunta, bueno, pues la importancia de posicionarse, eh, que a veces efectivamente vemos que es difícil que la gente lo haga, ¿no? O que en general lo hagamos. Em, Entender que sin un posicionamiento eh, difícilmente se está respondiendo, se está dando una tesis, y sin un argumento difícilmente se está fundamentando ese posicionamiento. Así que bueno, una idea que también querría que trabajáramos un poco sería la idea precisamente de que pensar es elegir, es decidirse, porque muchas de las cosas que aparecen delante de nosotros de alguna manera deberían de tener más o menos peso o deberíamos tomarlas como más valiosas o menos valiosas y por lo tanto, dado que también que no podemos pensar muchas cosas a la vez, sino una detrás de otra, debemos elegir y por lo tanto elegir un camino de argumentación. Y bueno, si queríais comentar algo sobre esto, la dificultad, por ejemplo, de decidirnos a veces, de tomar un posicionamiento claro, de qué podría depender que tengamos dificultades para posicionarnos, eh, siempre teniendo en cuenta que el posicionamiento depende de la argumentación, ¿no? Así que bueno, si queréis intervenir alguno, sí, Aurelia. Pues, con respecto a eso de pensar es elegir, me gusta muchísimo esa idea, eh, con respecto al posicionamiento. Y yo creo que la dificultad que pone de relieve es la de quererlo todo. Lo que queremos la totalidad del conocimiento del universo y es difícil renunciar. Eh, entonces, aceptar esa parcialidad, posicionarse por algo, eh, yo creo que eh,
eh, y aceptar también que somos, yo diría que co-constructores de nuestra realidad, digamos. Eh, Me hace pensar en el cuento Funes el Memorioso, eso de este personaje que no elige, que no discrimina, que vive en un mundo sin discriminación, donde todo está y es insoportable para él. Es Mm. un mundo atroz. Y ese personaje, a primera vista parece salvo, pero no es salvo, es estúpido. Es la peor estupidez. Bueno, el memorioso no era tanto que no discriminara, sino que acumulaba todos los detalles. Sí, sí, sí. Pero sí Pero discriminaba, sí discriminaba. Lo que pasa es que el grado, sí, sí discriminaba, pero no elegía, como quizás todo lo que tú no decías. elegía, No ujú, enfocaba, no enfocaba. no enfocaba. Todo está, él Todo recordaba estaba al todo. mismo, sí, a la vez y Ujú. a nivel, sí. Entonces, por eso yo creo que posicionarse, al fin y al cabo, es aprender a ser sabio. Es una forma de sabiduría, de discriminar, de no quererlo todo, de, de sí, sí, aceptar la parcialidad Mm. de Y, nuestros y límites. aceptar también que somos limitados en el pensamiento, no lo podemos pensar todo a la vez. No, no. Ujú, ujú. Es decir, que aunque imagínate por un momento que quisiéramos todo, alguien quiere todo, pues aún así tendría que ir y de una idea detrás de otra, ¿no? Claro, claro. Así al Sí, infinito, pero en cualquier sí, sí. caso, Sí, el no querer posicionarse tiene que ver con ese deseo de ser Dios, de ser todo, todo a la ¿no? vez, todo a la vez. Todo a la vez, a la vez. Sí. Ok. ¿Alguien lucha contra ese pecado? ¿Sí, Nadia? Creo que otra razón de no posicionarse, además de la que ya dijo Aurelien, es que queremos, tal vez te parece como que queremos primero evaluar muchos argumentos para saber qué posicionamiento tener, ¿no? Entonces queremos tener la razón, tener como el posicionamiento correcto. Y a veces no nos damos cuenta que posicionarte y buscar un argumento no, como que pensamos que es definitivo, ¿no? Y entonces queremos hacer el camino antes de haberlo andado y de alguna forma no nos metemos el pie porque nos ayudaría posicionarnos, evaluar el argumento que podría defender esa posición y después determinar. Pero nosotros no queremos antes haberlo pensado todo, como dice Aurelien, y luego luego ya saber cuál es la verdadera opción y entonces posicionarnos o comprometernos. O sea, no queremos como un compromiso con algo que va a ser erróneo o que va a ser a la larga malo, ¿no? Así como que tengo la impresión que pensamos eso y Mm. por eso nos da miedo ¿Y, posicionar. y cómo piensas que funciona? Porque, a ver, yo creo que nadie ha sido ajeno a eso, ¿no? La mayoría de nosotros hemos aprendido a ser más sabios, como dice Aurelian, con la argumentación, pero la idea esta que tú dices de no comprometerse con nada que no merezca la pena, ¿no? Ajá, sí, Pero saberlo de antemano. sí. ¿Y cómo piensas que tenemos esa ilusión, ¿no? Ese espejismo de que podemos evaluar algo antes de haberlo tenido o dicho, ¿no? No sé, tal vez yo creo que viene de el hábito de querer tener la razón y entonces tener miedo a buscar antes de tener la razón. Mm, Entonces, no sé si vaya por ahí, pero creo que está asociado por lo menos a esa idea de que vemos a la gente cuando ya defiende un posicionamiento, por ejemplo, en la televisión o en el periódico, y ya está muy razonado, y entonces, pues parece que eso no es el resultado de un trabajo de mucho tiempo, sino que la gente sabia ya lo tiene porque lo sabe de entrada y mm. simplemente lo argumenta, ¿no? Y entonces queremos imitar eso más que darnos cuenta que es un trabajo. Claro, entonces uno estaría seguro si tuviera el argumento hecho, ¿no? Que ya iría empaquetado, pero como lo tiene Sí, que hacer, como lo tiene que hacer,
Tendría que entrar, pasar por el túnel o por el viaje de comprobar que funciona, pero eso da miedo, ¿no? Sí, es penoso. Sí, es gracioso, sí, es verdad. Ujú. Espera, manos Yo nuevas. pensaba un poco ligado a lo que dice Nadia, que posicionarse implica juzgar y emitir un juicio. Y creo que muchos temen a que si se posicionan podrían tener juicios opuestos. Y, y obvio que saber que hay otro que va a asumir un juicio opuesto al mío y que también lo tiene que argumentar y fundamentar, pues eso no es fácil. Yo lo he visto en los talleres, también lo he visto en jóvenes que temen a posicionarse porque saben que hay otros que van a destruir ese juicio que ellos hacen y mejor no juzgamos y aceptamos las dos cosas, ¿no? Yo creo que, Mm. Pero resumiendo, es como, sí, perdona, Didi. sí, es como un temor a la confrontación, a la oposición. Pero ahí en ese caso sería como una inseguridad, ¿no? No quieres tampoco dar la cara, tú. No quieres Sí, defenderlo, no quieres defenderlo, ¿no? sí, no quieres porque también hay otros que pueden defender lo contrario. Sí, pero a una persona que le gusta la pelea le Ah, encantaría. sí, sí, es cobardía, entonces. Cobardía. Inseguridad, yo generalmente digo que es inseguridad. No, no, em, no le gusta, o no le gusta afirmarse a esa persona, ¿no? Mm. Sí, tú dices que si yo juzgo y afirmo, me afirmo también, eso. Claro, sí. Ajá. Sí Sí. tiene sentido. Cuando alguien se atreve a decir algo que piensa, como tú dices, si no dices lo que pienso porque me lo van a rebatir, parece como que efectivamente primero no vale, no tiene suficiente valor, ¿no? Y además me van a rebatir a mí. Mm, sí, sí, tiene sentido. Ahí Que hay, al juzgar, al posicionarnos, nos afirmamos. sí. Sí, realmente cualquier articulación de la palabra es una afirmación de sí mismo, ¿no? Incluso los que mienten se afirman como mentirosos. Pero sí, yo creo que proferir la palabra, cualquier manera de proferir, vamos, se me acaba de ocurrir ahora, ¿eh? Pero Sí, creo sí. que sí, que es una manera de afirmarse. Creo que el silencio, pues sí es verdad que constituye más bien bueno, pues desapareces, obviamente, claro. Mm. Sí, creo que también pasa algo raro que en la práctica filosófica eh, creo que temen también como dices tú, al exhibir tu palabra, te exhibes tú. Mm. Sí, Y ese es el temor, ¿no? claro, pero Que, eso es justo lo que nos interesa. Que salga lo que hay dentro, ¿no? Que de alguna manera se ujú, exprese, que dé a luz. sí. Esa es la mayéutica al final, ¿no? Es dar a luz. Sí. Bueno, había levantado. Violeta levantó primero, luego Lluvia, ¿sí? Sí, a partir de lo que decía Ricardo, pienso que hay en la práctica filosófica como un doble juego. Por un lado, el desmontar esa hiperidentificación con el discurso. O sea, yo puedo decir algo, puedo comprometerme con algo y puedo examinar ese argumento, desarmar ese argumento, confrontar ese argumento sin sentirme completamente destruido como persona, digamos. O sea, que me comprometo con la idea, pero al mismo tiempo la pongo sobre la mesa para ser examinada sin sentir que son mis tripas las que están ahí puestas. Entonces, hay como una propuesta de la práctica filosófica que
pienso que es muy particular, que es la de comprometernos con el pensamiento y con nuestras propias ideas, pero al mismo tiempo atrevernos a jugar con ellas y a ver que tomar una posición y comprometerse con esa posición no significa que luego no pueda tomar otra y examinar otra o renunciar a la posición que tomé si veo que no me lleva a ninguna parte. Y ese doble juego pienso que es lo que nos hace, por un lado, exigirnos y sentirnos expuestos cuando argumentamos, pero al mismo tiempo disfrutar el juego de construir y de examinar nuestros propios argumentos. O sea, hay algo como definitivo y provisional al mismo tiempo. Ujú. ¿Tú has vivido ese tener las tripas encima de la mesa con las ideas? ¿Lo has vivido así? Sí. Sí. Eh, ¿Y cómo lo superaste o cómo viste que no eh, tenía sentido? Pienso que en la práctica filosófica lo que más ayuda es la propuesta de construir distintas hipótesis, o sea, de ir ante una pregunta tomando diferentes posicionamientos y argumentando cada vez poniendo en juego tu mayor capacidad, eh, o, o- sí, tu mayor capacidad de razonar, pero apoyando diferentes hipótesis. O sea, Entonces, el hecho de que sean diferentes es lo que te hace que empiecen a no ser tus tripas. yo creo que sí. Que tus tripas son tu capacidad de razonar, finalmente, Claro, no la posición que tomas. claro. Decía un amigo mío que todos somos máscara, ¿no? Sin demasiada complicación, es verdad, es fácil. Pero claro, el hecho de poder manejar varias máscaras hace que la máscara no seas tú y por lo tanto eso hace que sea más fácil de distinguir cuándo es máscara, cuándo no es máscara, o si la máscara es máscara, ¿no? Entonces es verdad que asociarse a diferentes ideas en un momento dado por el puro hecho de pensarlas, empiezas a despegarte de ellas, ¿no? Lo cual pienso que a mucha gente le da pena, ¿no? Pero bueno, eso sería otro tema, otra cuestión para otro día. Lluvia, Ahorita que dijiste eso de que a mucha gente le daría pena y cuando estaba hablando Ricardo me acordé de estas personas que necesitan hablar para existir, ¿no? Que no pueden, que se ofenden muchísimo cuando les paran el discurso, ¿no? Ahorita que decían que la palabra era una forma de existir, ¿no? Y, y me acordé de eso, de precisamente a estas personas les cuesta también esa tomar distancia de la que hablaba Violeta, ¿no? Como tienen como su discurso, su idea y están aferrados a eso, ¿no? Les cuesta mucho como pensarlo desde distintas perspectivas. Eh, sí, la, sí, la idea de existir así por la palabra compulsiva, un poco lo que decía, lo opuesto a lo que decía Ricardo, en cierto modo, ¿no? Ricardo hablaba de la reserva, ¿no? De la persona que se queda ahí un poco en la reserva detrás del sí. biombo. Y claro, el que utiliza la palabra para existir, se nota, hablando también de máscaras, se nota que a veces es una palabra vacía, ¿no? Ujú, ujú, Entonces, por un lado estaría probablemente el que se reserva, que podría tener razones, pero le da miedo exponerse, y ujú. otro que emite sonidos y a veces no tiene ni pies ni cabeza. Sí, sí, sí. Pero sí, es verdad que el hecho, por eso decía yo que afirmar o la misma palabra es una manera de existir, sí, de manera de ser visible. Entonces, Ujú. alguien querría no ser visible y entonces se queda detrás, ¿no? Y alguien querría ser demasiado visible y dice cualquier cosa. Sí, 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 sí. Sí, ahí estamos. ¿Sí, Mm. Aurelia? Pasó un helicóptero al mismo momento, pero bueno. Eh, Pues no, bueno, no lo no, hemos. no se escucha, bueno.
Pues con respecto a eso de las hipótesis diferentes, tengo una hipótesis de un camino que uno tiene delante cuando empieza a hacer esto. Sería la de Spinoza, ¿no? Que en un primer momento uno, mediante razonamientos, mediante experiencias de pensamiento, va explorando el poder de la razón, va explorando eh, la cantidad de caminos que existen. Eso es un momento extraordinario de ver el poder que cada uno tiene con la razón, donde antes era un poco estrecho. eh, pero yo creo que después vienen criterios, que uno va adquiriendo criterios que permiten a uno posicionarse de forma más directa, más intuitiva. Entonces, diría que en un primer momento uno se posiciona por dogmatismo, como se decía antes, como decía Lluvia, por identificación, luego viene la exploración y luego vendrán criterios que nos permiten saber, porque hemos argumentado tanto que ya tenemos criterios a priori. Pero hablas de alguien que pudiera estar a lo largo de su vida coleccionando en un catálogo de argumentos, ¿quieres decir? Yo creo que lo hacemos de una cierta manera. Sí. Desde cuando uno ha argumentado 1000 veces Ya, sí. sobre una idea, llega un momento en que Bien, sabe cuál es su posicionamiento. sí. A ver, lo que quieres decir es que llega un momento en que es fluido porque ya sabes, ya sabes. No Ya tienes que sabes lo que crearlo, ya quieres, lo lo que no sabes. quieres. Sí, sí, sí. Sí. ¿Y eso es dogmatismo o no? No, no, yo diría que no. ¿Por No, qué? ¿Por qué no? no, porque está fundamentado en una experiencia de pensamiento Claro, larga. claro, la cuestión es esa. Si Tú alguien, sabes por qué. claro, ahí se pondría a prueba, por ejemplo, en una consulta, en un argumento, porque a veces el argumento que damos es solo una vuelta de tuerca. Pero si le tienes que dar varias vueltas de tuerca, ahí es donde se empieza a ver realmente, como tú dices, que hay una experiencia de Ujú, pensamiento. Ahí es donde, o sea, hasta que incluso puedes llegar a toparte con un muro, ¿no? En el que ya no puedes ir más allá, pero lo reconoces, ujú. puedes reconocerlo, ¿no? Sí, 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 sí. yo creo que es verdad que hay cierta manera de argumentar que podría nacer de bueno, pues de un hábito también, Ujú, ujú. lo cual siempre requeriría más y más profundidad. Claro, sí. Sí, es una gimnasia, es una higiene también de argumentar. No, y sobre todo que las preguntas, particularmente las preguntas en filosofía, no buscan ser canceladas, en realidad buscan Ah, continuamente movilizar más y más preguntas, ¿no? Sí, eso es algo que desespera bastante, es no llegar al final. Y por eso algunos se hacen científicos, porque encuentran respuestas que cancelan muchas veces, satisfacen la pregunta, ¿no? ujú. Mm. Sí, Hasta ahí, hasta en la ciencia yo creo que se pueden desesperar. sí, sí, también, claro. Bien, sí, Ricardo, ¿o Nadia? Estaba pensando un poco esto que dice Aurelien. que en la práctica filosófica tomamos, por ejemplo, un argumento inicial, válido, claro, pero en la medida en que se va profundizando, eh, este argumento cambia y, y este posicionamiento también. Y entonces el trabajo que se hace es distinto, ¿no? Es decir, hay un argumento inicial, pero podemos llegar al final de la sesión, al final del ejercicio, con otro posicionamiento y con otro argumento. Y entonces ahí vemos que es importante el examen y el análisis y la evaluación y la contrastación y la problematización, porque no son argumentos fijos. A lo que voy es que hay un tratamiento o habría que entender el argumento como algo dinámico.
Sí, Un poco esa es la idea. lo que pasa es que incluso siendo dinámico, digamos que vuelves, es un poco circular en el sentido de que tú puedes problematizar una idea, pero para problematizar esa idea luego tienes que llegar a una cierta estabilidad y luego esa nueva estabilidad la puedes volver a problematizar. Entonces, si es puramente un deslizamiento permanente, como que no estableces nada. O sea, a mí lo que me fascina bastante del razonamiento es que tienes que llegar a pequeñas bases de estabilidad. No quiero decir con eso que sean verdades absolutas, pero que de momento tienen una completud mínima, sí, que tienen un sentido suficiente, ¿no? Para responder a la pregunta. Y precisamente yo creo que la buena argumentación, incluso pequeña, es decir, solamente con respecto a una pregunta, no estoy hablando de todo un discurso, la buena argumentación es la que te permite posicionarte. Si tienes claridad mental sobre los argumentos, es lo que te quita las dudas, ¿no? O bien tienes dos argumentos contradictorios, entonces ya sabes que tienes dos posicionamientos y puedes argumentar en los dos sentidos, ¿no? Entonces, ahí es donde pienso yo que se empieza a desarrollar, como decía Aurelia, la capacidad que tienes de argumentar, ¿no? Y también, como decía Violeta, de moverte dinámicamente entre varias ideas, ¿no? Pero lo que depende, para mí, o por lo menos lo que últimamente cada vez pienso más, es que lo que te da más seguridad en la decisión o en la elección es tener un buen razonamiento, tener una buena idea. Porque también te puedes posicionar porque sí, ¿sí? Pero bueno, eso tiene un valor para cosas muy limitadas, ¿no? Sí, Nadia, ¿quieres? Sí, quería decir que es chistoso esto de que a veces tienes dos argumentos, o sea, contrarios, tienes una posición y su otra y encuentras argumentos para ambos, que es muchas veces lo que hacemos en el taller. Y eso creo que ahorita tú hablaste de cómo lo puedes percibir con alegría o con algún aporte positivo a tu existencia, ¿no? Pero muchas veces en los talleres se toma justamente como lo contrario y me acordé de hecho que, por ejemplo, para los griegos, para Platón, la idea de la dialéctica estaba mal vista en cuanto ejercicio meramente argumentativo, ¿no? Que era argumentar para una posición y su contraria, porque podía llevar sobre todo a los jóvenes al escepticismo. Y creo que eso pasa mucho en los talleres, que la gente siente que entonces todo, nada es cierto, o como que hay una frustración de decir, ay, ahora sé este posicionamiento y sé que lo contrario también tienen razón, entonces me quedo como sin nada. Mm, Y no sé qué pasa, porque es la misma situación, pero a veces no buscamos eso, creo que al contrario, no es que busquemos una posición ni escéptica ni dogmática, pero los talleres no buscan que te desesperes y que te quedes sin nada, sino que al revés, te sientas más completo o como con más respaldo de que ahora puedes tener ambas visiones, ya no es unilateral, ya no estás solamente en un lado de la moneda, pero digo, no sé, lo pongo para pensarlo todos, no sé qué pase, que la actitud con que te tomas eso es diferente en un caso, a pesar de que es lo mismo, ¿no? En un caso la tomas como aquí es el fin, nada más voy a perder el tiempo o nada más me lleno de angustia y en otro lado tienes lo mismo, sabes que hay argumentos para una posición y para la otra, pero te sientes mejor, no sé a qué se deba, quizá podríamos comentar. ¿sí? ¿Alguien tiene para responder esto de Nadia directamente? Sí, Lluvia. Luego, Genial. Pensaba que cuando en el caso de que hay resistencia, como que no ve con buena cara esto de que puede haber lo contrario también puede tener sentido, es cuando uno tiene mucha identificación con su propio discurso, ¿no? Que cuando digamos que ve que el opuesto también puede tener sentido de alguna forma, también se pone en cuestionamiento su ser, ¿no? Cuando hay mucha identificación de la persona con el discurso, es cuando yo he visto que pasa esto, ¿no? Que se lo toma como muy personal. Em,
Sí, bueno, era eso específicamente. Ujú. Nadia, ¿puedes hacer algo con eso? Quiero decir, Es- no, quiero decir, responde a tu sí, inquietud, sí. que cuando tienes dos posiciones y estabas muy fijo en una, por eso te sientes perdido, ¿no? Porque Exacto, has sí, perdido tu identidad y de exacto, alguna manera sientes que como la otra tampoco funciona, no hay identidad posible. Entonces es el exacto. caos. Sí, algo así como te sientes perdido, eso. Ajá, en lugar de estar alegre, ¿no? Con esto que tu mente se abra y encuentre sentido a una idea contraria, sí, Qué, pienso que es el... qué difícil mundo el de la identidad, ¿eh? Es durísimo. Ok, sí, espera, primero Gelian y luego tú, Violeta. Ah, sí. Pues, con respecto a eso, que es un problema gordo, claro, eso de entre escepticismo y dogmatismo, porque claro que trabajamos el dogmatismo de las personas, pero si caemos en el otro extremo, pues es un caos sin pie ni cabeza. Y yo creo que hay una ontología detrás de dogmatismo y escepticismo, que sería la del absolutismo. Es decir, que habría de toda forma una verdad total y absoluta fuera de nosotros. En un caso sería dogmática, en el otro sería un vacío total, pero en ambos casos hay una afirmación sobre total. Yo creo que lo que hacemos sería más bien invitar a otro paradigma ontológico que sería al final el perspectivismo. Eso de ver que la realidad podría ser también un conjunto de perspectivas, una co-construcción, eh, no algo fuera de nosotros, sino algo intersubjetivo. Yo creo que la práctica filosófica termina invitando una cierta ontología al fin y al cabo, que sería esto. ¿Qué haces con los absolutistas? eh, que dialogar, tratar de dialogar. Bueno, pues yo pienso que efectivamente el perspectivismo comprende más posturas, sí, eso es verdad, es más comprensivo, sí, en Sí, absoluto. es más apaciguador también, tranquiliza mucho. Ok, Violeta, Iba un poco en la misma línea de Aurelian. Pienso que lo que uno va descubriendo al ejercitar la argumentación no es tanto que una cosa y su contraria sean posibles, sino que si miras desde una perspectiva, lo ves de una manera o una visión tiene sentido, y si lo miras desde otra perspectiva, otra visión tiene sentido. Entonces no es tanto el caos de que cualquier cosa puede ser, pero todo es posible y es lo que afirmo y lo que niego. Más que eso es que cambiando de paradigma, diríamos nosotros, o cambiando de perspectiva, puedo ver las cosas de otra manera. Y pienso que ahí hay una posibilidad también de uno reafirmar su identidad con una perspectiva desde otra, con más conciencia. O sea, claro. yo puedo escoger pararme desde una perspectiva ética frente a un problema y afirmar que esa es mi posición, siendo consciente de que hay otras posibles perspectivas y otras posiciones posibles, pero ya me afirmo con más conciencia de cuál es mi mirada sobre el problema y de que hay otras posibles, las puedo entender también. Claro, de hecho es la manera de realmente de pensar mejor en una identidad, porque ahí es donde empieza a funcionar la subjetividad de la preferencia, del gusto, del amor, en fin, lo que es las preferencias en todos los sentidos, ¿no? Es decir, que uno se inclina por cosas que le parecen más verdad, más bellas, más buenas, más justas, ¿no? Y ahí es donde se puede perfilar precisamente el posicionamiento de cada cual, y no tanto en el hecho de que las cosas son de una manera, ¿no? Si las cosas son de una manera, tu identidad tiene poco que jugar ahí.
Realmente lo único que puedes hacer es identificarte con que el mundo es así, X, de una manera X, y bueno, sí, y claro, necesitas que todo el mundo se identifique así, de esa misma manera, porque es el mundo el que de alguna manera es como tú piensas o piensas que tendría que ser de una manera estrictamente cierta para todo el mundo, ¿no? Claro, como máximo podrías identificarte como el poseedor de la verdad o de la razón, pero no como alguien que está parado en una determinada posición. Pienso que esa diferencia es muy significativa en la práctica filosófica. O sea, ser capaz de afirmar tu posición sabiendo que es una elección libre que haces de pararte de esa forma. Y más allá de identificarte con alguna idea, sería también lo primero es identificarte como pensador, ¿no? Que sería, digamos, una identificación, pues quizás más interesante o más humana, ¿no? Es lo que nos caracteriza, poder pensar y puedes pensar lo que piensa tu enemigo. Es más, si tú no puedes pensar contra tus propias ideas, no estás pensando. Estás pegado a ellas de manera, vamos, con el mayor pegamento posible, pero no estás pensando tus ideas. Lo cual es curioso, es decir, hay ideas que pueden no pensarse, sino tenerse, ¿no? Poseerse. ¿Sí, Lluvia? Estaba pensando ahorita que hablaban del perspectivismo, como otra hipótesis también que te impide posicionarte, es este perspectivismo malentendido, ¿no? O no sustentado, digámoslo, ¿no? Que por no querer como tener un juicio sobre un tema determinado, ¿verdad? Empiezas a decir que todo es válido y no terminas como de fundamentar nada, ¿no? O sea, como que bailas, ¿no? Presentas ahí como em, de manera mm, ligera, ¿no? Todas las perspectivas juntas ahí. Yo no digo que esto está bien y mal, sino que todos tienen razón y no se posiciona la gente, ¿no? Claro, ese es el baile entre la argumentación sin posicionamiento, ¿no? Sí, Los argumentos empiezan a flotar sí. y hay una especie como de baile de ellos y efectivamente no hay criterio tampoco para, Ujú, todos podrían valer, pero tendrías que, de todas maneras, eh, articularlos, enlazarlos, ¿no? Vincularlos. ujú. Y no sé si tiene que ver con esto que decía Ricardo, ¿verdad? Del temor de como tener una posición y de que me vayan a criticar, o si sea algo así como esto que culturalmente se ve mal, ¿no? De que es que hacer juicios es malo, ¿no? Culturalmente, de que no se deben hacer juicios, ¿no? Entonces, bueno, como no puedo juzgar a nadie, ¿verdad? Esta idea cultural que está como muy... Sí, los que dicen que no juzgan, lo hacen de todas maneras, porque, sí, entre otras cosas, juzgan al juzgador como malo. sí, Entonces, sí. bueno, es la típica cuestión imposible que se lo plantean como, entre otras cosas, el que dice es malo juzgar, está juzgando el juicio y se está colocando por encima digamos, del funcionamiento de los seres humanos, que es el que todos juzgamos, que todos Ujú, juzgamos a todo el mundo. Lo que sí que es verdad es que no condenamos a nadie, o bueno, algunos lo hacen, pero no necesariamente. ujú. Pero juzgar, lo que se dice, opinar sobre quién es este, quién no, cómo es y cómo deja de ser, aunque no se lo digas, lo piensas. Exacto, sí, 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 es como... Es imposible no dejar, no, ujú, no juzgar. Pero bueno, hay gente que se plantea imposibles. sí, como quererlo todo, ¿no? Sí, también, como quererlo todo. Mira, sí, Ricardo. Y nada más tantito me quedé pensando en todo esto que se ha dicho de que hay que pensar contra tus propias ideas, reconocerte como pensador, ir más allá de la univocidad.
¿qué adjetivo le daríamos a alguien que logra esto? ¿Sería humilde? ¿Sería un auténtico filósofo? ¿Cómo llamaríamos a alguien así? Me quedé pensando, como Sí, queriendo conceptualizar no sé si llamar el prototipo que estamos pensando. sí, lo del filósofo está bien puesto. Yo diría que puede corresponder a una serie de actitudes que propician el pensamiento. No es una única, son varias, pero aquello que propicia el pensamiento y que quizás esta persona en ese caso, cuando se ejercita en el pensamiento, entiende que necesita esas actitudes para poder pensar, si no, no puedes. O sea, curiosamente, el pensamiento requiere un cierto estado de ánimo o un cierto estado existencial para pensar. Si Mm, estás demasiado cerrado, demasiado miedoso, como tú decías antes de alguien que no quería expresarse, si estás demasiado inseguro, demasiado dubitativo o demasiado al revés, demasiado seguro de ti mismo y demasiado vanidoso, pues todo eso no propicia el pensamiento. Son piedras auténticas para pensar. Es mm. curioso, ¿no? Pero es así. Sería, no sé si estoy Que- forzando, sería un pensador frente a alguien que no piensa. Sí, porque podríamos decir, a ver, una persona orgullosa o muy segura de sí mismo podría tener un pensamiento orgulloso. No, simplemente es que no puede pensar. Ese es lo gracioso del asunto, es que el pensamiento no está calificado con actitudes. A ver, decir un pensador inseguro es una contradicción. El, Ujú. el que es inseguro no puede pensar, porque no puede dar un paso. Y pensar requiere que des pasos. Un pensamiento miedoso, un pensador miedoso no puede ser, no es un pensador, porque no puedes pensar con miedo. Sí, sí, ni dogmático, ni... A ver, claro que puedes pensar con miedo, pero piensas fatal. ¿Sí, Sí. Aurelio? Sí, eso tiene que ver con el concepto de aletes bios también, de los griegos, ¿no? Que hablaba también Foucault de que la verdad no es un puro tema epistemológico, sino que hay que transformarse a sí mismo para llegar a ciertas verdades, digamos. Eh, si no, uno no ve, es incapaz de ver. Como que habría, y por eso todas esas prácticas de los filósofos antiguos también consideraban que para ver había que transformarse a sí mismo en un primer momento. Mm. Que por la importancia de trabajarse uno mismo, los invitamos a trabajar con nosotros, ¿no? Un curso de 3 meses, intensivo, riguroso, eh, y ¿qué más? Y con diplomados. Ok, pues si no os parece mal, lo dejamos aquí esta vez y continuamos en otra ocasión.